Bueno, vamos a comenzar con la ayudantía del día de hoy. Voy a tratar de hacer dos videos más y van a ser, contando con sería como una especie de repaso para la lección que les van a tomar. Así que bueno, empezamos. Este día, más bien este video, va a ser de ejercicios que son un poco más fáciles. De ahí los otros dos videos van a ser de ejercicios un poco más complicados. Más que todo, este video es para recordar los conceptos con ejercicios un poco simples. Entonces, bueno, el primer tema es sobre continuidad, que sería el tema de límites y continuidad, básicamente. Entonces, el primer ejercicio nos dice que analicemos la continuidad de la siguiente función. Llamémosle f de z. Entonces, nos está pidiendo que analicemos la continuidad. Obviamente, nosotros tenemos que analizar la continuidad justamente en en z igual 0. ¿Por qué en el z igual 0? Porque ahí es donde se produce un salto en la función. Siempre que z sea diferente de 0, la función va a tomar este valor, y cuando z es igual a 0, aquí hay un cambio de función. Aquí hay una función y acá, cuando z es igual a 0, pues se hace un cambio de función. Entonces, por lo tanto, tenemos que analizar en z igual a 0. Así el ejercicio no nos diga, pues tenemos que analizar en z igual a 0 porque ahí hay un salto. Y nosotros tenemos que ver si esta función que está definida por tramos es continua o no es continua en ese punto. ¿Cómo nosotros analizamos la continuidad de una función? La teoría nos dice que para que una función sea continua, se tiene que cumplir que el límite cuando z tiende a z sub 0 de esa función que queremos analizar tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Para este caso, entonces, como vamos a analizar en z igual 0, entonces límite cuando z tiende a 0 de la función f de z, definida por tramos, tiene que ser igual a la función evaluada en 0. Y en este caso, la función evaluada en 0, pues vale 0. Así que básicamente tenemos que demostrar que el límite cuando z tiende a 0 de f de z tiene que ser igual a 0. Entonces límite cuando z tiende a 0, perdón. Y claro, como nosotros estamos analizando la tendencia cuando se aproxima a 0, no cuando es 0 exactamente. Entonces, ¿qué parte o qué tramo de la función escogemos? Pues escogemos esta de aquí, porque es siempre que z sea diferente de 0. Entonces, como nosotros nos estamos aproximando a z, todavía no estamos en z, parados en z, estamos caminando hacia z. Entonces vamos a tener que tomar el primer tramo de la función, que es este tramo que está aquí. Listo, entonces aquí por lo general en estos tipos de ejercicios tenemos dos caminos por escoger. El primer camino es decir, bueno, z igual a x más y en este caso estaríamos trabajando con un ejercicio pues de dos variables básicamente, de dos variables que serían x y y. O tenemos otro camino de simplemente trabajarlo como función de z. En este caso nada más tendríamos una variable, que sería nada más z. ¿De cuál de las dos formas trabajamos? Pues eso dependerá del ejercicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos límite, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí separado. Cuando z tiende a 1, de z menos 1 aquí al cuadrado sobre
pongámosle así. Entonces, si nosotros vemos fácilmente, aquí podríamos factorizar el denominador y nos quedaría aquí z más 1 y z menos 1. Entonces se simplificaría con el numerador y simplemente nos quedaría z más 1. Y aquí he evaluado el límite cuando z tiende a 1. Y entonces fácilmente eso es 2. Pero hay otros casos, como este caso de aquí, de este ejercicio, que no está tan fácil trabajarlo en términos de z. No está tan fácil porque aquí tenemos cuando z tiende a 0, aquí si reemplazamos sería 0 por la parte real de 1 sobre 0, y 1 sobre 0 sería infinito, entonces está complicado, ¿no? Así que lo mejor será trabajar con su equivalente y decimos que z es igual a x más y. Aquí pongámosle un puntito. Ya. Entonces, igual nos quedaría límite. Ahora aquí, ojo, como z aquí tiende a 0, pongámosle más acá. Entonces, como z tiende a 0, ya dijimos que z es igual a x más y. Entonces es como si tengamos esto, 0 más 0i. Por lo tanto, x es igual a 0 y y es igual a 0. Más bien, tenemos que analizar ahora cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Entonces ahora tenemos límite cuando x, y tienden a 0,0. Sería aquí el módulo, z al cuadrado, sería, bueno, primero hagamos el reemplazo. Tenemos aquí x más y al cuadrado, módulo de todo esto, multiplicado por la parte real de 1 sobre z. Y aquí vamos a poner algo aquí aparte. Sabemos que 1 sobre z podemos ponerlo como 1 sobre z por z conjugado sobre z conjugado. Y esto va a ser igual a z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado. Eso ya se sabe por propiedad. Entonces tendríamos x más y dividido para x al cuadrado más y al cuadrado. Borramos esto que está aquí. Y ahora bien, vamos a tener entonces igual límite cuando x, y tienden a 0,0. Ahora tenemos el módulo de x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy. La parte real de eso, aquí por la parte real de eso sería x bueno, sería x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Igual
igual límite x, y tiende a 0,0. Y bueno, por si acaso, pues aquí desarrollé el binomio. Y aquí esta división se la puede separar en esto de aquí más esto de acá. Y como nos dice en la parte real, entonces nos quedamos con la parte que no tiene i. Entonces el módulo de esto que está aquí viene a ser la parte real viene a ser la raíz cuadrada a ver, raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que sería x al cuadrado menos y al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 4x cuadrado y al cuadrado. Todo esto multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto de aquí va a ser igual, límite, cuando x, y tiende a 0,0. Aquí dentro de esta raíz podemos resolver, quedaría x a la cuarta menos 2xy cuadrado más y cuadrado más 4 cuadrado y cuadrado. Y aquí se restarían y nada más me quedaría el 2 positivo multiplicado por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Aquí está la cuarta. Entonces ahora bien, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, lo que yo voy a hacer aquí es, aunque no es necesario, pero bueno, para que se vea un poquito mejor, voy a introducir este x aquí dentro de la raíz. ¿Y cómo lo hago? Pues elevándolo al cuadrado. Entonces cuando lo elevo al cuadrado y lo ingreso sería x a la sexta más 2x a la cuarta y cuadrado más al cuadrado y a la cuarta. Dividido para x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos potencias de x y también tenemos potencias de y. Y también si nosotros vemos, pues también son como pares los números. Que no es necesariamente por eso, pero ¿qué es lo que yo quiero introducir? Es que, bueno, tenemos potencias de x, potencias de y. Entonces lo que nos da la idea es aplicar, o sea, transformar este límite a coordenadas polares. Coordenadas polares. ¿Y por qué? Como les digo, yo me guío así, pues no. Cuando veo que hay muchas potencias de x y muchas potencias de y, o cuando veo, por ejemplo, este caso de x cuadrado más y cuadrado, entonces ahí ya más o menos el ejercicio te va dando la idea de que tienes que aplicar coordenadas polares.
Entonces, ¿cómo aplicamos coordenadas polares? Recordamos que para cambiar a coordenadas polares, decíamos que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y que también x es igual a r coseno de teta, y decíamos también que y es igual a r seno de teta. Entonces aquí, ahora nuestro límite que era de dos variables va a cambiar a un límite que nada más de una variable, que es cuando r tiende a cero. ¿Por qué cuando r tiende a cero? Porque nosotros vemos que x tiende a cero y además que y tiende a cero. Entonces, si x tiende a cero y y tiende a cero, por ende, r también va a tender a cero, porque vamos a tener básicamente raíz cuadrada de cero más cero. Cero al cuadrado más cero al cuadrado. Por lo tanto, eso nos dice que r tiende a cero también. Entonces, límite cuando r tiende a cero, y aquí vamos a reemplazar. Vamos a tener r a la sexta, coseno a la sexta de teta, más dos veces r a la sexta también sería, coseno a la cuarta, seno al cuadrado, más r a la sexta, coseno cuadrado de teta, seno a la cuarta. Y todo esto está dividido, bueno, pongámoslo mejor acá, por 1 sobre r al cuadrado. ¿Por qué 1 sobre r al cuadrado? Porque si nos fijamos aquí, si le damos al cuadrado a ambos miembros, entonces nos va a dar que r al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, límite cuando r tiende a cero. Acá arriba vamos a sacar factor común r a la sexta sería. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de r a la sexta, que eso sería r al cubo, multiplicando por coseno a la sexta, más dos veces coseno a la cuarta, seno cuadrado, más coseno cuadrado, seno a la cuarta. Y recordemos que tenemos dividiendo un r al cuadrado. Por lo tanto, aquí se van a simplificar. Aquí va a quedar 1 nomás. Entonces, nos va a quedar límite cuando r tiende a 0 de r multiplicado por todo eso que está ahí. Entonces, no tenemos ninguna indeterminación. Por lo tanto,
esto va a ser igual a 0. Este límite de aquí va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué determinamos aquí? Determinamos que efectivamente el límite cuando z tiende a 0 es igual a 0. Y si nosotros nos damos cuenta, nuestra función que está definida por tramos nos dice que efectivamente la función evaluada en 0, o sea, cuando z toma el valor de 0, da como resultado 0. Entonces, si sabemos que el límite cuando z tiende a 0 de f de z es igual a 0, parte f evaluado en 0 es igual a 0, entonces podemos concluir que f de z es continua. Y listo, eso sería el ejercicio. Entonces, ¿qué cosas recordar aquí? Bueno, lo de coordenadas polares, que siempre es útil para este tipo de ejercicios. Siempre es muy útil porque estamos trabajando con un ejercicio de dos variables. Entonces nosotros podemos hacer ese cambio de variable y pasar a coordenadas polares y así el ejercicio se nos va a simplificar bastante, como en este caso. Si no hubiéramos podido aplicar, bueno, si no hubiéramos aplicado coordenadas polares, el ejercicio se hubiera vuelto un poco más complicado. Así que bueno, eso sería todo por este ejercicio. Y bueno, y principalmente recordar la teoría, no olvidar también que esto puede ir en su pregunta, en una pregunta teórica de su lección, de cuál es la condición para que una función sea continua. Entonces la condición es que el límite cuando z tiende a 0, cuando z tiende a z sub 0, de f de z tiene que ser igual a la función evaluada en z sub 0. Que bueno, eso ya son conceptos que lo hemos aprendido desde hace tiempo, pero igualmente para recordar. Bueno, entonces pasamos con el ejercicio número 2, que es básicamente sobre funciones armónicas y que también tiene mucho que ver con lo que es ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces el ejercicio nos dice que verifiquemos que u de x sea armónica en R2. ¿Qué significa que sea armónica en R2? Bueno, en primer lugar, sabemos que si u de x, y es armónica, entonces se cumple la ecuación de Laplace, que sería u de x más u de y es igual a 0. Eso significa que sea armónica, y que sea armónica en R2 significa que para cualquier valor de x, y se tiene que cumplir esta identidad. Entonces, muy bien, lo que tenemos que hacer es verificar que esta u de x satisfaga la ecuación de Laplace. Entonces tenemos derivada parcial con respecto a x y derivamos u con respecto a x. Nos quedaría 3x cuadrado menos 3y cuadrado y nada más, ahora derivando con respecto a y, tendríamos menos 3xy, bueno, aquí sería 6
menos 5 igual a 0. Ahora derivando con respecto a x, tendríamos 6x más, derivando con respecto a y, tendríamos menos 6x. Entonces vemos que efectivamente esto es igual a 0. Esto se cumple, es verdadero para todo x, y, elemento de R2. Se cumple esa igualdad, se cumple esa identidad. Entonces podemos concluir que u de x, y es armónica. ¿Por qué? Porque se cumple la ecuación de Laplace. Así es como nosotros verificamos que una función es armónica, porque cumple la ecuación de Laplace. Ahora, ¿qué más también vemos en este capítulo? Es que si nosotros tenemos una función que es armónica, siempre es posible encontrar otra función que se llama armónica conjugada, la cual nace a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y eso es lo que nos pide el ejercicio B, bueno, la parte B del ejercicio, que es encontrar la armónica conjugada de u de x. Y como ya habíamos mencionado, esa función llamada función armónica la encontramos a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son ux igual a by y uy igual a menos bx. Obviamente que estas ecuaciones son importantísimas y no pueden irse a alguna lección o examen sin saberse esas ecuaciones. Eso es, o sea, es imprescindible. Se lo tienen que aprender sí o sí. Entonces, ahora bien, tenemos aquí que by es igual a u de x. Y u de x es esto que está aquí. Esto que está aquí sería u de x, que ya lo hallamos, y esto de aquí sería u de y. Entonces, listo. Aquí tenemos la ecuación 1, acá tenemos la ecuación 2. Y bueno, y eso es lo que estoy aquí yo separando. Aquí tenemos la ecuación 1, acá tenemos la ecuación 2. En este caso, este término aquí sería b de y, perdón, sería u de x, y en este caso sería u de y. Entonces, este b de y podemos cambiar la notación. Acá sería b de x. Entonces ahora si nosotros pasamos a integrar, que tendríamos integral 3x cuadrado menos 3y cuadrado parcial de y.
Entonces aquí integrando nos quedaría b de x, y. Y acá integrando nos quedaría 3x cuadrado por y menos 3y al cubo más una función que depende de x. ¿Por qué que depende de x? Porque cuando nosotros integramos algo, cuando nosotros hacemos el proceso de integración, como estamos trabajando con una integral indefinida, esta función resultante de aquí, que estoy subrayando, sería la antiderivada de lo que está acá en el integrando. Por lo tanto, se tiene que cumplir que cuando yo derivo lo que tengo aquí subrayado, cuando lo derivo con respecto a y, porque estamos trabajando con respecto a y, si yo lo derivo con respecto a y, me tiene que quedar exactamente igual a lo que está en el integrando. En eso consiste lo que es la antiderivada. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta, digamos que no tenemos este h de x y solo tenemos esto de aquí, sí es cierto que se va a cumplir. Si nosotros derivamos con respecto a y lo que está aquí subrayado, se va a cumplir lo que está, o sea, va a ser igual que lo que está acá en el integrando. Pero ahí no estamos englobando toda la solución. Nos faltaría agregar una función que es una función que depende de x, porque si nosotros derivamos cualquier cosa que dependa de x, sea una constante o una función que dependa únicamente de x, si la derivamos con respecto a y, nos va a dar igual a cero. Entonces, por ese motivo, agregamos una función que depende únicamente de x. No es una función que depende de y, sino que depende únicamente de x. Entonces, bueno, para recordar un poco esos conceptos, porque quizás alguien no se pueda acordar de esas cositas. Y ya, pues, es importante aclarar eso. Entonces, muy bien, ahora ya tenemos b de x. Ya tenemos una expresión para b de x. Bueno, para b de x, y. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahora? Lo que nos falta encontrar es h de x. ¿Cómo lo hallamos? Pues tenemos que usar la ecuación número 2 que tenemos acá. Y para eso tenemos que encontrar la derivada parcial con respecto a x de b. Y como ya hallamos b, entonces lo único que tenemos que hacer es derivarla con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x de b va a ser igual a 6xy más h' de x. Pero nos están pidiendo que aquí hay un signo negativo, entonces vamos a multiplicar por menos la ecuación que tenemos acá. Entonces nos quedaría menos. Ahora sí, lo que se hace pues es reemplazar. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 6xy es igual a menos 6xy menos 5. Entonces ahora bien, si nosotros hemos hecho bien el proceso, todo este proceso, es normal, bueno, casi siempre es así, bueno, casi todos los ejercicios, bueno, más bien todos los ejercicios que he resuelto sobre este tema, si nosotros hemos hecho bien el proceso, pues aquí, por lo general, siempre se va a simplificar algo. En este caso se va a simplificar este y este término. Si no se te simplifica nada, quiere decir que por ahí hay algo que está mal. Puede ser, ¿no?
quién sabe, y hay un ejercicio que no se hacía, que no se simplifica nada, a pesar de tener bien hecho el proceso. Pero en mi caso, yo todos los ejercicios que he resuelto siempre se simplifica uno o dos términos, siempre se simplifica algo. Eso nos da una pauta de que más o menos lo que estamos haciendo está hecho bien. Entonces ahora tenemos que h' de x es igual a 5. Entonces este h' que tenemos aquí es lo mismo que la derivada de h con respecto a x. Entonces ahora bien, integramos otra vez de nuevo. Y aquí nos queda h de x es igual a 5x y obviamente no hay que olvidarnos de la constante. Entonces, bueno, aquí obviamente nosotros no ponemos como que una función que depende de y, porque ya la misma función nos está diciendo que depende únicamente de x. Entonces, cuidado con eso. En el otro caso sí agregábamos una función que depende de una variable, que en este caso fue x, porque el ejercicio, bueno, más bien b de x, y, ahí nos está diciendo que depende de dos variables, que de x y de y. Entonces, por lo tanto, sí es válido agregar esta nueva función que depende de x. Obviamente que si nosotros aquí en este caso estuviéramos integrando con respecto a x, perdón, nos diera como resultado una función que depende de y. Entonces ahora sí ya tenemos que b de x, y es igual a 3x cuadrado por y menos y al q más h de x, que h de x pues ya lo encontramos. Entonces aquí sería más 5x más una constante c. Y obviamente esa constante c pertenece a los reales, es un valor real. Y con esto ya determinamos una función, la cual es la armónica conjugada de u de x. Y se la determina a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, como ejercicio extra, adicional, a pesar de que no lo dice ahí el enunciado, pero para repasar los conceptos, si nosotros tenemos la función u de x, y, la cual es armónica, y aparte encontramos a b de x, y, la cual es la armónica conjugada, armónica conjugada de u, siempre es posible construir una función f de z de la forma u de x, y más y por b de x, y, la cual tiene la característica de que es analítica. Entonces esa es la relación básicamente de lo armónico y lo analítico. O sea, están íntimamente relacionados esos dos conceptos. Y viceversa, si nosotros tenemos una función que es analítica, también podemos ver que esta función u va a ser armónica. Y b también van a ser armónicas, y ambas se les conoce como armónicas conjugadas. También adicional, lo que nosotros estamos encontrando aquí es una familia de funciones. B de x es una familia de funciones. ¿Por qué? Porque C puede ser cualquier número. Por lo tanto, tenemos un montón de funciones que son armónicas conjugadas de U.
Si nos pidieran encontrar una sola, pues nos tendrían que haber dado un punto, que a lo mejor x sea igual a 0. Entonces, a partir de esa condición, podemos encontrar c. Pero como el ejercicio no nos dice nada de eso, entonces ya pues lo dejamos así. Entonces ya acabado el ejercicio 2, vamos con el ejercicio 3. Deme un segundo. Ya. Entonces el ejercicio 3 nos dice hallar la potencia compleja. Bueno, este ejercicio es sobre el tema de potencia compleja. Nos dice hallar potencia compleja de este número complejo que está aquí. Y también tenemos que especificar su valor principal. Entonces, ¿cómo hallamos la potencia compleja de este número? Sabemos que la teoría nos dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor A elevado a un número complejo cualquiera, esto va a ser igual a Euler W logaritmo natural de A. Eso es lo que nos dice la teoría. Obviamente, cabe recalcar que este logaritmo natural que está aquí no es un logaritmo natural de variable real, es un logaritmo natural de variable compleja. Entonces, en este caso, tenemos que esto va a ser igual a la exponencial. Aquí va a ir el exponente, logaritmo natural de la base. Y hemos especificado aquí que este logaritmo natural que está aquí es de variable compleja. Es un logaritmo complejo. Entonces vamos a tener aquí que menos 3 pi sobre pi va a ser igual a Euler pi sobre pi logaritmo natural ya. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos logaritmo natural de un número complejo z? Esto sería el logaritmo complejo. Va a ser igual al logaritmo natural del módulo de ese número complejo que tenemos ahí, más i por el argumento de z, más i por el argumento, el argumento de z, que sería, sabemos que el argumento de z es θ más 2k pi. Y en este caso k pertenece a los enteros. O sea, k puede tomar valores positivos o k puede tomar valores negativos. O también nosotros podemos poner aquí que el argumento es θ más menos 2k pi. Y entonces k va a pertenecer a los enteros pero positivos. Porque claro, los enteros normales no incluyen, los enteros normales incluyen a los positivos y a los negativos. Entonces, por eso, cualquiera de las dos notaciones es válida, pero nosotros vamos a utilizar θ más 2k pi y este k
pertenece a los enteros, tanto positivo como negativo. Y el logaritmo natural de z, aquí con mayúscula, ese logaritmo natural también es complejo y se lo conoce como la rama principal. ¿Y qué hace la rama principal? Pues nos da el valor principal a una potencia compleja. Y esto va a ser igual al logaritmo natural del módulo de z, más i. Y aquí lo que cambia es que utilizamos el argumento principal de z, el cual es un ángulo que está comprendido entre menos pi y pi. Entonces, listo, eso nada más para recordar. Aquí el ejercicio nos está pidiendo hallar la potencia compleja y luego hallar el valor principal. Entonces, primero vamos a utilizar el logaritmo natural, que es minúsculo, y todavía no vamos a encontrar cuál es el valor principal. Entonces, como ya vimos, esto va a ser el logaritmo natural del módulo de ese número complejo. En este caso sería nada más un número real, más i, el ángulo, y el ángulo de este número complejo, que es menos 3, está ubicado aquí. Aquí va a estar el menos 3, por lo tanto su ángulo z va a ser igual a pi más 2k pi. Entonces aquí vamos a tener pi más 2k pi. Entonces menos 3 elevado a la i sobre pi va a ser igual a Euler i sobre pi. Logaritmo natural del módulo de menos 3 va a ser igual al logaritmo natural de 3 más i pi más 2k pi. Aquí podemos distribuir. Nos va a quedar logaritmo natural de 3 i sobre pi más bien sería menos, porque i por i es menos 1, entonces menos, y dividiendo todo esto que está aquí para pi, entonces nos quedaría solamente 1 más 2k. Ahora luego nosotros podemos separar este exponente. Vamos a poner logaritmo natural de 3 logaritmo natural de 3 sobre pi, para que sea mejor, por i, multiplicado por Euler a la i más 2k. Entonces, obviamente, la finalidad de este ejercicio es que nosotros este número que está aquí, que nos están solicitando, nos están poniendo como ejercicio, tenemos que dejarlo expresado de la forma, en su forma binomial, en esta forma, o sea, parte real más parte imaginaria. Siempre tenemos que buscar dejar expresado de esa manera. No podemos dejarlo así, de esta forma que está aquí, a menos que el ejercicio nos diga dejarlo expresado en su forma polar. Entonces, ahí ya estaría acabado el ejercicio. Pero si no nos dicen, que por lo general nunca dicen, nosotros tenemos que dejarlo expresado en su forma binomial. Y entonces para eso, si nosotros nos damos cuenta, este número que está aquí es un número real. Tenemos el exponencial elevado a un número real, entonces eso es algo real. 1 más 2k. Pero aquí, en el exponencial que está acá, eso no es algo real, porque tenemos una i metida ahí.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues vamos a aplicar identidad de Euler. Entonces, eso sería igual a coseno del logaritmo natural de 3 sobre pi más i veces seno de logaritmo natural de 3 sobre pi. Entonces, ahora sí podemos expresarlo. Esto va a ser igual a Euler a la 1 más 2k coseno del logaritmo natural de 3 sobre pi más Euler 1 más 2k seno de logaritmo natural de 3 sobre pi por i. Entonces ahora sí tenemos separado parte real y parte imaginaria y la i. Entonces esa es la forma correcta de dejar expresado el resultado, porque si no lo expresamos así, pues probablemente nos ponga malo. Ya, y ahora como ya dijimos k, pues pertenece a los enteros. Pero el ejercicio nos dice que hallemos también el valor principal. Vamos a hacer más para abajo este ejercicio que está aquí. Entonces, para hallar el valor principal, nosotros ahora utilizamos el logaritmo natural mayúsculo, ¿no? Y eso incluye que nosotros tenemos que utilizar el argumento principal de z y ya nada más. Y bueno, este argumento principal de z incluye que nosotros tenemos que fijar el valor de cada cero, o sea, quitarle la periodicidad al ángulo, y el ángulo tiene que estar comprendido entre pi y menos pi. Entonces ahora bien, esto quedaría igual a i sobre pi y esto aquí va a ser igual Euler i sobre pi, y aquí en este caso usaríamos el logaritmo natural de menos 3, y esto aquí sería igual a Euler i sobre pi, logaritmo natural del módulo del número complejo, que sería 3, más el ángulo que está comprendido entre menos pi y pi. Y como ya vimos, el número complejo que estamos tratando ahorita es el número 3, el cual está ubicado aquí. Por lo tanto, ya el ángulo ya está entre menos pi y pi. Pero obviamente que si el número complejo estuviera ubicado por acá, entonces tengo que encontrar cuál es el ángulo que está entre menos pi y pi. Obviamente que no voy a escoger este ángulo de aquí porque ya se pasa del rango. Tengo que escoger el ángulo que está de aquí para acá, que sería un ángulo negativo. Entonces, listo, ya en este ejercicio, pues ya tenemos que el ángulo es pi, entonces ya está dentro del rango. Entonces aquí va a ser i por pi. Y como ya saben, fijamos k igual 0. Entonces aquí menos 3 a la i sobre pi. Esto va a ser igual a Euler al menos 1 por Euler logaritmo natural de 3 sobre pi por i. Ahora este menos 3 i sobre pi va a ser igual 1 sobre coseno del logaritmo natural de 3
sobre pi, obviamente aplicando identidad de Euler, y 1 sobre seno del logaritmo natural de 3 sobre pi. Y listo, este sería el resultado. Uy, este sería el resultado. Este sería el valor principal. El valor principal, la potencia compleja, sería el resultado que está acá. Entonces, listo, esa sería la especificación de la resolución del ejercicio. Facilito. Entonces vamos a pasar al cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio nos dice que encuentre los valores para los cuales Euler a la 3z igual a 1. Obviamente aquí nos están pidiendo hallar los valores de z, para los cuales se cumple esta ecuación, que Euler elevado a las 3z es igual a 1. Entonces, bien, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Pues decimos que z es igual a x más y. Entonces, como z es igual a x más y, vamos a tener x más y, reemplazándolo, pues no en la ecuación. Entonces ahora vamos a tener Euler a la x más 3y igual a 1. Podemos separar este exponente por Euler a la 3y, y igual a 1. Entonces ahora, ¿qué se hace aquí? Si nosotros nos damos cuenta, en esta parte que está aquí, en esta parte que está aquí que estoy señalando con rojo, ¿qué forma tiene? Tiene más o menos como la forma polar de un número complejo. O sea, este término que está aquí es como si fuera la forma polar de un número complejo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este número que está aquí, que es Euler a la 3x, obviamente que x y y pertenecen a los reales. Pertenecen a los reales x y y. Entonces este término que está aquí, que estoy señalando con rojo, ese término va a ser un valor real, porque tenemos Euler, que es un número real, que está elevado a 3 multiplicado por otro número real. Entonces eso nos va a dar un número real. Y eso es como si fuera el, el módulo del número complejo. Y obviamente el módulo del número complejo siempre es un valor real. Y aquí está multiplicando por Euler a la teta i, básicamente. Donde teta viene a ser el argumento del número z. Y o sea, haciendo símil, tenemos aquí exponencial, acá también tenemos exponencial, aquí tenemos y, acá también tenemos y. Y entonces el argumento de ese número complejo sería como que 3y. Entonces por eso nosotros podemos relacionar como que todo este término que tenemos aquí del lado izquierdo de la ecuación se trata de un número, todo este término que está aquí se trata de un número al cual le sacaron su forma polar. Entonces ya explicamos por qué, porque tiene aquí la forma de Euler a la teta i. Entonces vemos que es igual, este aquí es real, real, y aquí tenemos exponencial, y el argumento de este número vendría a ser 3y, así como ya expliqué en su momento.
Y nos está diciendo que todo esto de aquí es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es transformar este número 1 que está aquí en su forma polar. ¿Por qué es su forma polar? Ya van a ver por qué. Entonces, aquí sería el módulo, que sería 1 por Euler. Aquí va a venir el ángulo de 1, que es teta, pi, perdón, más 2k pi por i. Y aquí k pertenece a los enteros. O sea, k puede ser negativo o positivo. Ahora bien, ¿por qué yo hice eso? Porque ahora sí podemos comparar este número que está aquí con este número que está acá, que vienen a ser dos números reales, y este que está aquí con este que está acá, que vienen a ser como que los números complejos. Entonces nosotros procedemos a, o sea, hacer comparación de términos. ¿Y por qué lo comparamos? Porque si nosotros nos damos cuenta, también tienen la misma forma. Nosotros habíamos dicho que este aquí viene a ser como el número, el módulo de un número complejo. Y este aquí viene a ser Euler a la i teta. Y acá tenemos igual, acá también tenemos el módulo de un número que viene a ser el 1, multiplicado por Euler a la i teta, pero en este caso pues teta es este valor. Entonces por eso nosotros podemos comparar. Entonces ahora bien, nos va a quedar que Euler a la 3x va a ser igual a 1. Y por otra parte vamos a tener que Euler a la 3y por i va a ser igual a Euler a la pi más 2k pi por i. Acá sí podemos aplicar logaritmo natural a ambos lados, porque estamos trabajando con números reales y este logaritmo natural que estamos aplicando es un logaritmo natural de variable real. Entonces, aplicando logaritmo natural a ambos lados, nos quedaría que 3x es igual al logaritmo natural de 1, el cual es 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Ahora acá del otro lado, bases iguales, los exponentes se igualan. Nos quedaría 3y por i, que es igual a pi más 2k pi por i. Obviamente ya no lo incluyo porque se van a simplificar. Entonces y va a ser igual a pi dividido por 3 más 2 tercios de k pi. Y este va a ser el valor de y. Entonces z, habíamos dicho que es igual a x más y ya encontramos que x va a ser 0 y que y va a ser pi sobre 3 más 2 tercios de k pi con cada elemento de los enteros. Entonces esa sería la respuesta. Ojo que hay varias formas de proceder aquí en este tipo de ejercicio. A mucha gente pues le puede confundir esta parte de aquí para acá. Lo que también se puede hacer aquí es que ya tenemos esta parte de aquí que es Euler a la 3x por Euler a la 3y por i. Nosotros podemos aplicar identidad de Euler. Nos quedaría coseno de 3y más i seno de 3y. Entonces nos quedaría aquí Euler a la 3x coseno de 3y
más y elevado a la 3x seno de 3y, que es igual a 1 más 0i. Entonces ahí nosotros podemos igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces nos quedaría que Euler a la 3x coseno de 3y va a ser igual a 1 y también que Euler a la 3x seno de 3y es igual a 0. Entonces aquí tenemos otro sistema de ecuaciones en donde nosotros podemos aquí dividir ambos miembros. Tenemos que Euler a la 3x, o sea, dividir ambas ecuaciones. 3y dividido para Euler a la 3x coseno de 3y no igual a 0. Entonces aquí se simplifican estos términos aquí y nos quedaría tangente de 3y igual a 0. Aquí podemos aplicar arcotangente y nos quedaría que 3y va a ser igual a la arcotangente de 0. ¿Y para qué valor se cumple eso de ahí? Se cumple para pi y para todos los valores múltiplos, o sea, la periodicidad, perdón, o sea, todos capi. Entonces ahí se divide todo para 3 y ya ven que nos queda exactamente igual. Y ahora tenemos que reemplazar este término y en la otra ecuación que está acá arriba, en esta que está acá, que estoy señalando con una flecha. Y ahí al final, pues, tenemos que llegar a que también x tiene que ser igual a 0. Y la única manera es que x valga 0 para que este Euler a la 3x se convierta en 1. Y pues eso. Ujú. Pero entonces listo. Pero yo, la verdad, no prefiero proceder de esta forma. Porque aquí se pudo resolver, por ejemplo, se pudo llegar a esto de aquí porque son números facilitos. Son números fáciles, aquí estaba igualado a 1. Pero luego podemos tener cosas mucho más complicadas, en donde ya se darían cuenta de que procediendo de esta forma aquí, no es la ideal. Yo no les recomendaría hacer el ejercicio de esta manera, porque se pueden confundir y, o sea, queda algo feo, la verdad, porque luego tienes que aplicar el cotangente y no siempre vas a tener un número bonito. Puedes tener un número complejo, o sea, te puede quedar algo feo. Y lo que yo prefiero es, en mi experiencia, hacerlo de esta forma que yo lo hice. Esa es la mejor forma de poder resolver este tipo de ejercicio. Resolverlo de esta manera. De que este término que está aquí, este número que está aquí, que puede ser también un número complejo, puede ser 1 más i, transformarlo en su forma polar y ahí hacer las igualaciones correspondientes. Y así el ejercicio se va a simplificar muchísimo, se va a ver muchísimo más sencillo. Hay que hacerlo de otra manera. Así que pilas con eso. Y bueno, eso sería todo.